El Salmo 23 es conocido por su mensaje de confianza y seguridad en Dios, como pastor y proveedor para nuestras vidas. Tradicionalmente se atribuye su autoría al rey David y es uno de los salmos más citados y memorizados en la cultura cristiana. Su mensaje de protección y guía divino lo ha convertido en una fuente de consuelo y esperanza para muchos a lo largo de los siglos. En este video nos profundizaremos en cada versículo de este poderoso salmo y además te enseñaremos cómo alcanzar a través de una fe sincera en las Santas Escrituras todas las bendiciones contenidas en este salmo, que por muchos siglos se ha vuelto en una poderosa oración en el universo cristiano. Empecemos. El versículo 1 del Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Es una poderosa declaración de fe y confianza en Dios. Además, es una confesión de entrega y reconocimiento. Cuando una persona reconoce a Dios como su pastor, ella definitivamente está entregando a Él el papel de guiar y conducir su vida, y está reconociendo su incapacidad de vivir solo o a su manera. El papel del pastor en la cultura del Oriente Medio era de guiar y proteger las ovejas. Según estudios, la capacidad de visión de una oveja es de apenas 10 metros, y este es uno de los motivos por los cuales ellas siempre conviven unidas al rebaño. Aunque en el pasado los pastores no tenían esta información, era perceptible la necesidad que las ovejas tenían de ser guiadas. Hasta mismo por el hecho de ser un animal extremadamente inofensivo, si comparamos nosotros a una oveja, entendemos perfectamente la razón por la cual el propio Señor Jesús hizo esta comparación, porque la verdad es que, sin Él que es nuestro pastor, somos limitados en nuestra visión y también en nuestras acciones. Nada me faltará. Es muy común cuando una persona lee esta parte del versículo que inmediatamente ella piense: no me faltará los bienes materiales, no me faltará salud, no me faltará una familia unida, no me faltará un matrimonio feliz. Y de hecho no está mal que pensemos así, pues este es el deseo del buen pastor para nosotros. Pero hay que entender que también no faltará luchas, no faltará días difíciles, no faltará persecuciones, no faltará injusticias. Es decir, reconocer a Dios como nuestro pastor no significa que viviremos un mar de rosas, pero sí que, aunque enfrentemos grandes dificultades a lo largo de nuestras vidas, nuestro fiel pastor nos conducirá a grandes victorias, porque Él es nuestro guía en todos los momentos, sean buenos o malos. El contexto histórico de este texto se relaciona con la vida del rey David, quien antes de ser rey fue pastor de ovejas. Esta experiencia le permitió comprender profundamente el papel de un pastor y los desafíos que tuvo que enfrentar para defender a su rebaño. Eso lo llevó a ver a Dios como el supremo pastor que cuida de su pueblo, aún delante de grandes desafíos. La imagen de Dios como pastor refleja la relación íntima y protectora que Él tiene con sus seguidores, guiándolos a través de los desafíos de la vida y proporcionándoles lo necesario para su bienestar. En la antigüedad, el liderazgo y la protección eran cualidades esenciales de un buen pastor, que para alcanzar este estatus debería estar dispuesto a entregar su vida si necesario por su rebaño, y estas mismas cualidades se atribuyen a Dios en su relación con Israel, y con cada uno de nosotros que creemos individualmente en sus promesas. El ejemplo del pastor y sus ovejas también se extiende al Nuevo Testamento, donde Jesús es identificado como el buen pastor que da su vida por sus ovejas, reafirmando el compromiso de Dios con su pueblo y enseñándonos a identificar en los días actuales cómo debe ser el buen pastor, es decir, cómo se porta el verdadero pastor que ama y vive para cuidar de sus ovejas. El versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí vemos a David relatando el cuidado de Dios para con él que se extiende a todos que hacen de Dios el pastor de sus vidas. También refleja la promesa de paz y provisión que Dios ofrece. ¿Cuántos son aquellos que no han tenido descanso en sus vidas, incluso delante de ciertas situaciones afirman:
que en sus vidas no hay ni siquiera un segundo de paz, que cuando no es una preocupación es otra, cuando creen vencer a un problema, otro más grande se levanta. Pero al hacer de Dios el pastor de tu vida, Él mismo te conducirá a días y momentos en donde encontrarás descanso tanto para tu alma como para tu corazón. Los delicados pastos simbolizan la nutrición y el cuidado que Dios proporciona para los suyos, para que ellos se mantengan firmes y fuertes para seguir adelante. Junto a aguas de reposo me pastoreará, representan la tranquilidad y la restauración del alma. En la actualidad, las enfermedades que más causan daño en todo el mundo son la depresión y la ansiedad, que son enfermedades del alma. En nuestro fiel pastor encontramos la cura total para estos males. Este versículo se relaciona con la vida nómada de los pastores en el antiguo Oriente Medio. Los pastores llevaban a sus ovejas a pastar en campos fértiles y las guiaban a fuentes de agua fresca y tranquila, esenciales para su supervivencia y bienestar. De manera similar, este versículo sugiere que Dios guía a sus seguidores a un lugar de bienestar espiritual y emocional. La imagen de un pastor que cuida de su rebaño era bien conocida en la época de David y se utilizaba para describir la relación entre Dios y su pueblo. En un sentido más amplio, este versículo puede interpretarse como Dios, como el supremo pastor, proporcionando a sus hijos todo lo necesario para vivir una vida plena y satisfactoria. El versículo 3 del Salmo 23 dice: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». La frase «confortará mi alma» sugiere una renovación espiritual y emocional. Nadie mejor que el buen pastor para saber lo cuánto somos desgastados por las luchas diarias que enfrentamos. Y por esta razón, nadie mejor que Él también para traernos el conforto y consuelo que necesitamos, para que sigamos rumbo a nuestro principal objetivo, que es la salvación de nuestras almas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Indica que Dios dirige a sus seguidores por un camino moralmente correcto y justo, y Él lo hace para que por medio de nosotros que lo reconocemos como pastor y padre, su propio nombre sea glorificado, y que por medio de nosotros los demás que están a nuestro alrededor también puedan conocerlo. Antes de ser rey, David, al ser encargado de pastorear el rebaño de ovejas de su padre, aprendió en la práctica tener una comprensión íntima de los cuidados necesarios para mantener un rebaño. Esta experiencia se refleja en su poesía, donde utiliza la metáfora del pastor para describir la relación de Dios con su pueblo. En la antigüedad, el pastor era responsable de llevar a sus ovejas por caminos seguros, protegerlas de peligros y proporcionarles lo necesario para su bienestar. De manera similar, este versículo refleja la creencia de que Dios guía a sus hijos por un camino de vida que honra su nombre y refleja su carácter justo y amoroso. El versículo 4 del Salmo 23 dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una expresión de confianza profunda en la presencia y protección de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles y peligrosas. El valle de sombra de muerte puede interpretarse como un período de gran dificultad, peligro o sufrimiento. No se refiere a un lugar físico, sino a una experiencia de vida desafiante, como una enfermedad, una depresión, una dificultad familiar o económica, o cualquier adversidad que uno pueda enfrentar. David, el autor del Salmo, utiliza esta metáfora para describir momentos en los que se siente vulnerable o en peligro, pero mantiene su fe en que Dios está con él, brindándole consuelo y coraje para superar esos momentos. La vara y el cayado son herramientas de un pastor que simbolizan la protección y la autoridad. La vara se usaba para defender el rebaño de los ataques y para corregir a las ovejas desobedientes, mientras que el cayado ayudaba a guiarlas y a rescatarlas si se perdían. En este versículo, David reconoce la importancia de la disciplina y la instrucción de Dios, que le brindan aliento y seguridad. Vemos también la importancia de someterse a la disciplina de nuestro pastor, ya que Dios no nos corrige para nuestro mal, y sí para nuestro bien.
David, como pastor y como rey, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el enfrentamiento con Goliat, las amenazas de muerte por parte del rey Saúl, las batallas contra sus enemigos y la corrección de Dios enviada a él por medio del profeta Natán. A través de estas experiencias, David aprendió a confiar en Dios para su protección y libramiento, también a someterse a Dios, reconociendo sus errores y debilidades. El versículo 5 del Salmo 23 dice: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A lo contrario de lo que muchos piensan, en esta parte del versículo el salmista demuestra el deseo de glorificar a Dios, aún en la presencia de sus angustiadores, y no un deseo de venganza o de ser honrado delante de sus verdugos. Era un deseo de que aquellos que le perseguían conociera a su Dios por medio de su vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta parte del versículo nos enseña dos cosas importantes. La mesa representa la provisión y hospitalidad de Dios, mientras que la unción con aceite es una señal de honor y alegría. La copa rebosante indica abundancia y satisfacción completa. En el contexto histórico, este versículo refleja la cultura de hospitalidad del antiguo Oriente Medio, donde preparar una mesa para alguien y ungir su cabeza con aceite eran gestos de gran honor y respeto. Además, el hecho de que esto se haga en presencia de mis angustiadores sugiere que Dios honra y bendice a sus seguidores, incluso cuando están rodeados de enemigos o en situaciones difíciles. David, el autor del Salmo, experimentó muchas situaciones en las que se enfrentó a la hostilidad y la traición, incluso de aquellos cercanos a él. Sin embargo, a través de este versículo, él expresa su confianza en que Dios lo protegerá y bendecirá a pesar de las circunstancias adversas. El versículo 6 del Salmo 23 dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una afirmación de la presencia continua de la bondad y la misericordia de Dios en la vida del creyente. La palabra seguirán implica una constante compañía y apoyo, asegurando que la bondad de Dios no es temporal sino eterna, cuando hay una disposición de fidelidad y obediencia de nuestra parte hacia Dios. Este versículo se relaciona con la vida de David y su relación con Dios. David fue rey, pero también un poeta y músico que compuso muchos salmos. Su vida estuvo marcada por altibajos, incluyendo victorias, pecados, arrepentimiento y restauración. A través de sus experiencias, David llegó a conocer profundamente la misericordia y el perdón de Dios. En la cultura del antiguo Oriente Medio, la idea de morar en la casa del Señor implicaba una relación cercana y continua con Dios. Para David, esto significaba vivir en la presencia de Dios y disfrutar de su comunión y protección todos los días de su vida. Y no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Este versículo refleja la confianza de David en la promesa de Dios de estar con él en todo momento y en su esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. Nos revela que, independientemente de las circunstancias, la bondad y la misericordia de Dios son seguras para aquellos que confían en Él. En resumen, el Salmo 23 es un recordatorio constante de que no estamos solos. Dios está con nosotros como un pastor amoroso, guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos en cada paso del camino. Para los creyentes, este salmo es una fuente de consuelo y esperanza, y nos anima a confiar plenamente en la fidelidad y el cuidado de Dios. El Salmo 23 es una poderosa expresión de la relación personal y profunda que los creyentes pueden tener con Dios. A través de la metáfora del pastor y sus ovejas, este salmo nos enseña sobre la provisión, la guía, la protección y el consuelo que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Espero que esta explicación del Salmo 23 pueda ayudarte a acercarse más a Dios y que este salmo te inspire y te fortalezca en tu caminar con el Padre.
porque este es el objetivo de nuestros mensajes. Si aún no estás suscrito en nuestro canal, no olvides hacerlo, dejar el like y compartir este contenido con amigos y familiares. Que la luz del Eterno esté en tu vida. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.